Este es un nuevo audio donde reflexionamos en la comparación entre Adán y Jesucristo. El postrer Adán que nos menciona 1 Corintios 15, 45, Cristo mismo. El árbol de la ciencia del bien y del mal permanecían en el medio del huerto en Edén, como señal de obediencia y fidelidad, lo que se transformó en la señal de desobediencia y separación entre Dios y el hombre, al fallar Adán y Eva. Todos sabemos que Adán y Eva atendieron la mentira y el engaño de la serpiente, en lugar de creer y confiar en el proceso de crecimiento para alcanzar la sabiduría que tanto desearon en ese momento. Porque allí, en la perfecta voluntad de Dios, estaba todo el proceso que Dios había marcado para Adán y Eva. El fructificar, el multiplicarse, el llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, gobernarla juntamente con Él. Si comparamos a Adán con Cristo en relación a la prueba que ambos tuvieron que enfrentar, ¿cuál sería el árbol que probaría la fidelidad y obediencia de Cristo? Lo digo en un sentido figurado. Adán tuvo el árbol de la ciencia del bien y el mal en medio del huerto, ahí a la vista, permanentemente. Y a muchos eso les molesta porque dicen, ¿por qué puso eso ahí? Tenía todos los árboles para comer fruto. ¿Por qué puso un fruto? Porque la carne, siendo ellos sin pecado, ellos podrían desear comer, pero también tenían la voz de Dios que decía, no lo hagas. Y eso era más importante que el deseo de la propia carne. ¿Se dan cuenta? Ahora, entonces, ¿cuál sería el árbol que Cristo tuvo que cargar? Porque así como Adán y Eva tenían un árbol ahí en el medio todos los días, Jesús tenía también un árbol que lo probaba todos los días. Y esto lo encontramos en Mateo 26, 39. Y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El como yo quiero era lo que la carne le pedía. No vayas a sacrificio, no te sacrifiques. Tendrás un tormento que no puedes ni imaginar. Será demasiado el dolor de los clavos, demasiado el dolor de las coronas de espinas, demasiado todo lo que vas a vivir. Y él ahí comenzó a entristecerse, porque podía sentir, podía tener la visión de lo que iba a ocurrir. Y la carne le llamaba a escapar de allí. Por eso él dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, en el versículo 41 dice, velad, le dice a los discípulos, y orad para que no entréis en tentación. Aunque Jesús era el que iba a pasar por el sacrificio, estos discípulos también serían tentados. Recuerdan que a Pedro le preguntaron, ¿tú estabas con el maestro? Y él lo negó 3 veces y llegó a maldecir para que no lo apresaran, para no pasar lo mismo que el maestro. Se dio a la tentación. Prefirieron dormir antes de velar con él. Entonces Jesús dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él veía la carne de ellos. Eran débiles, estaban durmiendo mientras debían haber estado velando. Pero también entendía lo que significaba la carne es débil, porque Él estaba como nosotros también experimentando esta experiencia de ser hombre, aunque sin pecado, pero hombre, ser humano.
Su espíritu está dispuesto a la verdad que el Padre le revele. Pero como hombre era débil por causa de la naturaleza sensible y vulnerable de la carne. La carne es débil, decía. La carne es débil. Por eso él debía mantenerse despierto. Y eso significaba que se iba a mantener atento a la voluntad del Padre, pero no solamente eso, sino que estaba pidiendo fortaleza, porque la carne era débil. Estaba pidiendo fuerza. En breves momentos más, él enfrentaría toda la fuerza demoníaca que podía existir para llevarle a la muerte. Enfrentaría todo lo que la carne por naturaleza rechaza. El dolor de las espinas, de los clavos, las burlas, la traición del mismo Judas que llegaría a besarle para mostrar quién era el que debían apresar. Y por sobre todo el abandono del Padre, que lo dejó para que pagara por nosotros e hiciera justicia que nosotros no podíamos. Él le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Adán fue vencido, pero Cristo viene a recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Nosotros decimos, bueno, el pecador se había perdido. No, lo que se había perdido era la comunión con el Padre en el Edén. Ahí se perdió la comunión. Jesús venía a restablecer de nuevo, a restaurar esa comunión. Él venía a restaurar el paraíso, a la comunión que antes había. Y para eso Él tenía que pagar. Ahora, en ese momento Jesús estaba también en un huerto llamado Getsemaní, igual que Adán estuvo en el Edén. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado, porque no conoció desobediencia. Él no desobedeció jamás. Siempre oyó la voz de Dios y hizo lo que Dios le dijo. Es más aún, se llevó toda la noche orando para escoger a 12, y entre ellos al que le iba a engañar, a traicionar. Toda la noche orando. ¿Por qué no se levantó en la mañana y dijo tú, tú y tú y tú? No, él tenía que saber el nombre exacto de cada uno de ellos. Tenía que tener la visión perfecta de cada uno de ellos. Dependencia del Padre. Qué lejos estamos de eso, ¿no es cierto? Nosotros todavía estamos con esta naturaleza que entiende primero lo que es bueno y malo, tal como Adán quedaron después de comer la fruta, el fruto prohibido, el conocimiento del bien y del mal. Pero nosotros no tenemos discernimiento muchas veces de lo que Dios realmente quiere. Por eso es que Él nos ha dado la palabra de Dios, la Biblia, y nos ha mostrado que podemos recibir por medio de su obra en la cruz y resurrección al Espíritu Santo, el cual mora con nosotros y en nosotros para guiarnos a toda verdad. Hay gente que estudia mucho la Biblia, pero no tiene la comunión con el Padre todo el día, en todo momento. No es que esté orando todo el día, todo el momento, hablando con Dios, pero sabe que está ante la presencia de Él, camina delante de Él. En esa comunión que fue restablecida por Cristo, Él fue como nosotros, lo hizo pecado. Nosotros somos el símbolo del pecado como hombres, como seres humanos. Y Él se hizo como nosotros.
¿Para qué? Para que fuera nuestro representante legal al pagar Él por nuestros pecados. Por amor se entregó por nosotros. Por amor. Nunca olvides eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Eso es porque Dios nos ama. Pero es justo. Mucha gente dice, bueno, si Dios es amor, nadie va a ir al infierno. ¿Cómo va a haber infierno? Dios es justo. ¿Tú sabes dónde va a ir Satanás después del juicio? La condenación eterna. ¿Y quiénes lo seguirán? Los que han creído en Él. ¿Y quiénes seguirán al Señor? Los que han creído en Él. Los que han creído en lo que Él hizo por nosotros. Mucha gente dice, Dios es bueno cuando le pasa algo bueno. Es un error. Dios no es bueno. Porque te soluciona un problema. Dios es bueno, Dios es amor, porque Él te amó desde esa cruz. No puedes pedir ninguna cosa más de prueba que esa cruz, ese sacrificio en la cruz. Si pides otra cosa, pasas por alto lo que Él hizo allí en esa cruz. ¿Entiendes? Colosenses 2:13 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de los decretos era ese testimonio que colocaban fuera de la cárcel, fuera de la celda del preso, allí donde se describía los delitos por el cual ese hombre estaba pagando. Y la palabra nos está diciendo que cuando Cristo murió en la cruz y terminó la obra y resucitó, entonces esa acta donde tú estabas preso fue quitada, se abrió la reja de la cárcel y tú saliste libre, libre para vivir para Él. Él lo clavó todo en la cruz. Y para terminar, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, pero sin desobediencia. Él no desobedeció. El punto era ese. Por eso tengamos claro, no nos autojustifiquemos. Es lo que más condenó Cristo de los fariseos. Ellos se autojustificaban. Podían, dice, colar el mosquito, pero tragarse el camello. Eran verdaderos sepulcros blanqueados. Por fuera blancos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Lo que Cristo vino a hacer es a destapar ese sepulcro, abrirlo y que salga de nosotros ante Él todo lo que somos. Reconozcamos realmente cómo somos. No nos hagamos perfectos por nuestra obra, por nuestros méritos. No es por eso. Es por la fe que tenemos en aquel que nos liberó, pagando un precio muy, muy alto. Y Él se compadece de ti y de mí, porque Él también vivió en la debilidad de la carne y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Allí, en ese cuerpo de hombre, de ser humano, Él vivió las mismas tentaciones que tú y yo tenemos. La diferencia es que nosotros hemos cedido a esas tentaciones, mas Él nunca cedió para ir
como el Cordero que quita el pecado del mundo, limpio, sin mancha, al sacrificio por ti y por mí. Que Dios te bendiga.